En las vastas y salvajes extensiones de la frontera americana, donde la anarquía reinaba con frecuencia, la justicia se ejercitaba de manera pública y brutal. Las ejecuciones públicas, en particular los ahorcamientos, se convirtieron en un pilar central de la sociedad del Viejo Oeste, sirviendo tanto como un elemento disuasorio para los posibles criminales como una forma visceral de entretenimiento para las masas. El chirrido de la horca y el sonido de la trampilla al abrirse eran tan comunes en el paisaje sonoro del oeste como el disparo de un revólver o el retumbar de cascos de caballos. Como dijo una vez el infame pistolero Doc Holliday, no hay nada como una horca para unir a un pueblo. La práctica de las ejecuciones públicas en el oeste americano alcanzó su apogeo a finales del siglo XIX, siendo el periodo entre 1870 y 1910 el que registró el mayor número de. Por canibalismo, en 1874, supuestamente dijo al ver su primera comida en la prisión: «Las papas son casi tan buenas como las que comimos en las montañas». El uso de cadenas de trabajo servía a un doble propósito. No solo proporcionaba mano de obra barata para las industrias en rápida expansión del oeste, sino que también actuaba como un poderoso disuasivo del crimen. La vista de hombres encadenados trabajando bajo la mirada atenta de guardias armados era un recordatorio contundente de las consecuencias de infringir la ley. En 1887, un visitante de la prisión territorial de Arizona en Yuma describió la cadena de trabajo como una visión patética, pero que podría hacer reflexionar incluso al criminal más endurecido. Sin embargo, a pesar de su brutalidad, el sistema de cadenas de trabajo no estaba exento de críticos, incluso en el endurecido oeste. En 1887, el gobernador de Colorado, Alva Adams, declaró que el arrendamiento con convictos era una mancha en nuestra civilización. Es un sistema nacido de la avaricia y la crueldad. Sin embargo, sus palabras cayeron en gran medida en oídos sordos, y la práctica continuó bien entrado el siglo XX. No fue hasta 1923 que Texas se convirtió en el último estado en abolir oficialmente el arrendamiento de convictos, aunque prácticas informales persistieron durante años. Las duras realidades de las prisiones del oeste y las cadenas de trabajo dieron origen a una subcultura única entre los encarcelados. La jerga carcelaria de esta época refleja el oscuro humor de quienes intentaban sobrevivir en estas condiciones. Un ahorcamiento se refería como fiesta del cuello, mientras que la prisión misma a menudo se llamaba el Hotel de Piedra. Los guardias eran conocidos como tornillos, y ser liberado era montar el búho, en referencia a salir bajo la cobertura de la oscuridad. Un término particularmente colorido era cóctel de calabozo, que hacía referencia al agua a menudo pútrida que se proporcionaba a ejecuciones en un espectáculo aún más oscuro, con la multitud en busca de recuerdos macabros como pañuelos empapados de sangre y trozos de cuerda de la horca. A pesar de las críticas, estas ejecuciones públicas siguieron siendo una parte significativa de la justicia en la frontera hasta bien entrado el siglo XX. La última ejecución pública en Estados Unidos tuvo lugar en Owensboro, Kentucky, en 1936, mucho después de que la era tradicional del oeste salvaje hubiera terminado. Instituciones que conocemos hoy en día eran crisoles de sufrimiento, infiernos improvisados tallados en el mismo paisaje que había prometido libertad y oportunidad a tantos. Uno de los ejemplos más notorios de encarcelamiento en la frontera fue la prisión territorial de Yuma, que abrió sus puertas a su primer recluso, William Hall, condenado por robo mayor el 1 de julio de 1876. Perched on a bluff overlooking the Colorado River in Arizona, esta prisión era un estudio y contradicción. Sus imponentes paredes de piedra y celdas con barrotes de hierro hablaban de permanencia y seguridad. Sin embargo, el duro ambiente desértico que la rodeaba parecía burlarse de cualquier noción de civilización. La prisión rápidamente ganó el apodo de infierno, tanto entre los reclusos como entre los lugareños. Las condiciones en Yuma eran brutales, por decirlo menos. Los prisioneros estaban apiñados en celdas que medían apenas 9 por 12 pies, con hasta 6 hombres compartiendo este espacio claustrofóbico.
El calor del desierto era implacable, a menudo superando los 120 grados en los meses de verano. Un ex recluso conocido solo como Charlie en los registros de la prisión escribió en sus memorias: el aire mismo parecía quemar nuestros pulmones, y los barrotes de hierro de nuestras celdas eran demasiado calientes para tocarlos. No éramos solo prisioneros de hombres, sino de la implacable luz del sol. En 1881, prisioneros murieron de agotamiento por calor en una sola semana, lo que llevó a la instalación de sistemas de ventilación rudimentarios. Sin embargo, paradójicamente, la prisión territorial de Yuma fue considerada una de las instituciones más humanas de su tiempo. Contaba con una biblioteca de más de 2,000 libros y se permitía a los prisioneros asistir a clases y aprender oficios. Este inesperado guiño a la rehabilitación fue la idea del primer superintendente de la prisión, Thomas Gates, quien creía que incluso en las profundidades del castigo, un hombre podría encontrar las semillas de su propia redención. La prisión incluso tenía una banda, la Orquesta de la Prisión de Yuma, que actuaba para los reclusos y el público en días festivos. Pero por cada momento humano, había docenas de cárceles improvisadas y calabozos que desafiaban cualquier noción de trato humano. En el pueblo minero de Tombstone, Arizona, la cárcel local no era más que un agujero en el suelo, cubierto con barrotes de hierro. Los prisioneros eran bajados a esta fosa y dejados a la merced de los elementos y cualquier plaga que decidiera unirse a ellos. Wyatt Earp, quien se desempeñó como sheriff adjunto de Tombstone en 1880, lo describió como un lugar donde la esperanza va a morir y solo los fuertes o los locos sobreviven. Un infame recluso, Buckskin Frank Leslie, pasó 3 meses en esta fosa en 1889 por asesinato. Tras su liberación, comentó: he estado en el infierno y el infierno era más cómodo. En la ciudad ganadera de Dodge City, Kansas, la cárcel era una simple estructura de madera que ofrecía poca protección contra los amargos vientos invernales o el abrasador calor veraniego. Fue aquí donde el infame pistolero Clay Allison se encontró encarcelado en 1876. La leyenda dice que Allison, en un arranque de rabia o locura, se cortó su propio dedo del pie para escapar. Aunque la veracidad de esta historia es cuestionable, habla de las desesperadas medidas que los prisioneros podrían contemplar para escapar de su confinamiento. Bat Masterson, quien se desempeñó como sheriff del condado de Ford, Kansas, desde 1877 hasta 1879, una vez dijo sobre la cárcel de Dodge City: he visto perreras con más comodidad y dignidad. El concepto de la cadena de trabajo, aunque no exclusivo del Viejo Oeste, encontró una expresión particularmente brutal en este paisaje implacable. En Texas, los prisioneros a menudo eran alquilados a contratistas privados para trabajos forzados, un sistema que era apenas distinguible de la esclavitud. La infame granja penitenciaria de Sugarland, establecida en la década de 1870, vio a convictos trabajando en los campos de caña de azúcar desde el amanecer hasta el anochecer, con los tobillos encadenados con pesadas cadenas de hierro. Para 1883, el Estado estaba ganando más de $85,000 anuales por el arrendamiento de convictos, una suma significativa para la época. J.B. Wilmuth, un periodista reformista que visitó Sugarland en 1883, escribió: vi hombres cuyos tobillos estaban crudos y sangrantes por la fricción de las cadenas, cuyas espaldas estaban marcadas y cicatrizadas por el látigo. Esto no es justicia, esto es venganza disfrazada de ley. Su informe en el Galveston Daily News provocó indignación, pero llevó a poco cambio inmediato. No fue hasta 1910 que Texas comenzó a eliminar el sistema de arrendamiento de convictos. En las montañas de Colorado, las cadenas de trabajo fueron puestas a trabajar en las minas de plata, laborando en condiciones oscuras y peligrosas durante hasta 16 horas al día. La tasa de mortalidad, los impactantes registros de la Instalación Correccional Territorial de Colorado en Cannon City muestran que solo en 1861 casi el 20% de la población carcelaria murió por accidentes, enfermedades o agotamiento. El recluso más famoso de la prisión, Alfred Packer,
condenado los prisioneros. Uno de los aspectos más curiosos del encarcelamiento en el Viejo Oeste era el fenómeno del sistema de trustee. Ciertos prisioneros, generalmente aquellos con sentencias más largas o habilidades especiales, recibían posiciones de responsabilidad dentro de la prisión. Estos trustees podían servir como cocineros, secretarios o incluso guardias armados, vigilando a sus compañeros reclusos. Este sistema, si bien reducía la necesidad de personal remunerado, también creaba una jerarquía compleja entre los prisioneros y estaba propenso a abusos. La prisión estatal de Nevada, establecida en 1862, tenía trustees que eran conocidos por llevar a cabo operaciones de juego e incluso un rudimentario servicio de male para otros reclusos. En la prisión de Al, en el territorio de Wyoming, que abrió en 1872, a los trustees se les permitía vivir fuera de los muros de la prisión en pequeñas cabañas. Uno de esos trustees, un falsificador llamado Joseph Sang, utilizó su posición para crear un próspero negocio de licor ilegal, vendiendo sus espíritus, ilícitos tanto a guardias como a prisioneros. Cuando su operación fue finalmente descubierta en 1890, el warden supuestamente dijo: «No sé si debo hacer que lo disparen o ofrecerle un trabajo en la administración». El espíritu empresarial de Sang no era único. En 1883, dos trustees en el penitenciario estatal de St. Huntsville lograron escapar después de acumular una pequeña fortuna dirigiendo la tienda general de la prisión. El forajido más famoso del Viejo Oeste, Butch Cassidy, pasó 18 meses en la prisión territorial de Wyoming entre 1894 y 1896 por robo de caballos. Se dice que su tiempo allí estuvo marcado por un buen comportamiento y se convirtió en trustee, trabajando en la lavandería de la prisión. Tras su liberación, Cassidy supuestamente dijo: «Lo bueno de una lavandería es que siempre hay una manera de limpiar tu acto». Poco después de su liberación, formaría la banda Wild Bunch, sugiriendo que los esfuerzos de rehabilitación de la prisión no fueron del todo exitosos. El Apache Ring, empleado en el territorio de Nuevo México durante la década de 1880, era una invención diabólica que convertía el simple acto de caminar en una experiencia extenuante. Los prisioneros eran encadenados en un círculo y forzados a arrastrarse sin descanso ni respiro. Billy the Kid, quien experimentó este tormento de primera mano en 1880 en la cárcel del condado de Lincoln, supuestamente dijo: «Preferiría bailar con la muerte que hacer otro giro en ese infernal círculo». El castigo podía durar días, con los reclusos exhaustos apoyándose mutuamente para evitar las brutales consecuencias de caer. Pat Garrett, el sheriff que más tarde disparó a Billy the Kid, describió el Apache Ring como un baile con el diablo donde la música nunca se detiene. El círculo no solo era un tormento físico, sino también psicológico, ya que a menudo se obligaba a los prisioneros a usar pesadas collares de hierro conectados por cadenas, asegurando que si un hombre caía, arrastraría a otros con él. Esta cruel vuelta fomentaba una atmósfera tensa de dependencia mutua y traición potencial entre los reclusos. En 1885, en la prisión territorial de Santa Fe, un grupo de 5 prisioneros soportó el Apache Ring durante un récord de 7 días como castigo por un intento de escape. Solo 3 sobrevivieron a la prueba. En Texas, la cura de agua llevó la hidratación a extremos horripilantes. Los prisioneros eran alimentados a la fuerza con galones de agua hasta que sus estómagos se distendían dolorosamente, llevándolos al borde de ahogarse. Esta técnica, utilizada hasta principios de 1900, era particularmente favorecida en la prisión de Huntsville. El relato anónimo de un recluso de 1893 lo describió como ahogarse desde adentro hacia afuera, un bautismo en la pura fuente del infierno. El método no solo se utilizaba como castigo, sino también como una forma brutal de interrogatorio, con los prisioneros confesando crímenes que no habían cometido solo para detener la tortura. La cura de agua ganó notoriedad más allá de los muros de la prisión cuando fue empleada por los Rangers de Texas en su persecución de forajidos. En 1889, el Ranger James B. Gillette
utilizó la técnica para obtener información de un supuesto ladrón de ganado cerca de El Paso. El incidente desató un debate público sobre la ética de la aplicación de la ley, con un editorial del El Paso Times preguntando: ¿en qué momento la búsqueda de justicia se convierte en injusticia? Quizás el más visualmente impactante de estos castigos fue el árbol de la cárcel de Laramie, Wyoming. Desde 1868 hasta 1876, la aplicación de la ley en este pueblo fronterizo utilizó un gran árbol de algodón como cárcel improvisada. Los prisioneros eran encadenados al árbol, expuestos a los elementos y al ridículo público. Uno de sus huéspedes más famosos fue Big Steve Long, un notorio forajido que pasó 3 días encadenado al árbol en 1868 antes de su ahorcamiento. Desafiante hasta el final, supuestamente gritó a la multitud reunida: «Este árbol me seguirá persiguiendo mucho después de que ustedes sean solo polvo». El árbol de la cárcel se convirtió en un hito tan notable que cuando fue alcanzado por un rayo en 1900, el Wyoming State Journal lo eulogizó como la única cárcel de la que nunca escapó un prisionero. No solo los criminales se encontraron atados al árbol. En 1875, un grupo de vaqueros borrachos fue encadenado al árbol durante la noche para que se despejaran, lo que llevó a un bromista local a comentar: «Ese árbol ha visto más estrellas que un astrónomo». El papel del árbol como cárcel terminó en 1876 con la construcción de una verdadera casa de cárcel, pero su leyenda vivió. Se vendieron piezas del árbol como souvenirs bien entrado el siglo XX y un trozo, supuestamente, llegó a museo en Londres como un ejemplo de justicia fronteriza americana. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, había destellos de reforma en el horizonte. El establecimiento del Penitenciario Federal en Leavenworth, Kansas, en 1895, marcó un cambio hacia una encarcelación más estandarizada y regulada. Leavenworth introdujo conceptos novedosos como la capacitación vocacional y un sistema de méritos para los prisioneros. Sin embargo, para muchos en el Viejo Oeste, la prisión seguía siendo un brutal desafío donde la supervivencia, no la rehabilitación, era el objetivo principal. El cambio de siglo también vio el surgimiento de los rodeos prisioneros, una forma de entretenimiento única del oeste que comenzó en el sistema penitenciario de Texas. El primer rodeo de prisioneros registrado tuvo lugar en 1931 en el Penitenciario Estatal de Texas, en Huntsville, aunque es probable que eventos informales ocurrieran antes. Estos rodeos, que presentaban a vaqueros reclusos, eran tanto una forma de recreación para los prisioneros como un espectáculo público que atraía a miles de espectadores. Representaban una extraña intersección entre el castigo y el entretenimiento que habría sido impensable en décadas anteriores. En palabras de un prisionero anónimo, grabadas en la pared de una celda en la vieja cárcel de Prescott, Arizona: «Brindemos por aquellos que han visto al elefante y escuchado al búho. Que Dios tenga piedad de nuestras almas, porque estas paredes de piedra ciertamente no lo harán». Era un epitafio adecuado para una era en la que la justicia a menudo era tan salvaje e implacable como la frontera misma. Al reflexionar sobre este oscuro capítulo de la historia estadounidense, recordamos las palabras de Dostoyevsky, quien escribió que el grado de civilización en una sociedad puede juzgarse al entrar en sus prisiones. Según esta medida, el Viejo Oeste era de hecho una frontera en más de un sentido, luchando por equilibrar las demandas de la justicia con los ideales de dignidad humana, en una tierra donde ambos eran a menudo escasos, cuentos de estocades, látigos y marcas de fuego. En la vasta y salvaje extensión de la frontera americana, la justicia tenía un rostro duro e implacable. El Viejo Oeste, una tierra donde la ley a menudo luchaba por mantenerse al día con la rápida marea de asentamientos, vio el resurgimiento de formas antiguas de castigo junto con nuevas innovaciones brutales. Los stockades, los postes de flagelación y los hierros de marcar se convirtieron en herramientas de orden, dejando su huella tanto en los cuerpos de los condenados como en la memoria colectiva de una nación. El stockade, un remanente de tiempos coloniales,
encontró nueva vida en los territorios occidentales. En Tombstone, Arizona, el infame cementerio Boot Hill se erige como testigo silencioso del violento pasado de la ciudad, pero pocos visitantes se dan cuenta de que, a solo un tiro de piedra, una vez existió un stockade donde los malhechores sometidos al ridículo público. En 1881, un periódico local, el Tombstone Epitaph, informó que un hombre llamado John Slaughter fue sentenciado a 2 horas en el stockade por embriaguez pública. El editor, Riley, señaló que se esperaba que este castigo novedoso tuviera un efecto sobrio en nuestros ciudadanos más bulliciosos. Curiosamente, este John Slaughter no debía confundirse con el famoso sheriff John Horton Slaughter, quien más tarde se convirtió en sheriff del condado de Cochise. El stockade en Tombstone no era único. Estructuras similares se podían encontrar en pueblos fronterizos de todo el oeste, desde Dodge City, Kansas, hasta Deadwood, Dakota del Sur. Los postes de flagelación, otro vestigio de épocas anteriores, eran una vista común en las ciudades del oeste. En Dodge City, Kansas, conocida como la ciudad más mala de América, un poste de flagelación se erguía prominentemente en la plaza del pueblo. El Marshal Wyatt Earp, quien sirvió en Dodge City de 1866 a 1869, desarrolló el uso por flagelación para ofensas menores. Según la leyenda local, Earp una vez comentó: "No hay nada como el picor de un buen azote para recordar a un hombre las virtudes del buen comportamiento". Este sentimiento fue compartido por muchos hombres de ley de la época, incluido Bat Masterson, quien sirvió junto a Earp en Dodge City. Masterson fue citado diciendo que el sonido del látigo es a veces el único idioma que entiende un criminal. El territorio de Nuevo México vio un uso particularmente frecuente del poste de flagelación. En 1887, en la ciudad de Las Vegas, Nuevo México, un ladrón de caballos llamado Miguel Sandal recibió 39 azotes en el poste. El Santa Fe New Mexican informó que el castigo se administró con vigor y los gritos del culpable se podían escuchar en toda la plaza. Este espectáculo público servía no solo como castigo, sino también como un disuasivo, con el periódico señalando que tales exhibiciones de justicia seguramente detendrán a aquellos de inclinación criminal. El uso del poste de flagelación en Nuevo México no se limitó a Las Vegas. En Santa Fe, la capital territorial, los registros de 1885 muestran que un hombre llamado José Domingo Galagos recibió 20 azotes por robar una silla de montar. El gobernador territorial de ese momento, Lionel Allen Sheldon, defendió la práctica afirmando que, en este país salvaje, debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para mantener el orden. Quizás la forma más visceral y permanente de castigo en el Viejo Oeste fue la marca. Aunque principalmente asociada con marcar ganado, la práctica también se aplicaba a los seres humanos, particularmente a aquellos condenados por robo de caballos o ganado. En Texas, la práctica fue codificada en ley. El Código Penal de Texas, adoptado en 1856, estipulaba que por un primer delito de robo de caballos, la parte condenada sería marcada, con la letra H en el hombro. Un segundo delito resultaría en una marca de HT en la mejilla. Esta ley permaneció en los libros hasta 1879, cuando finalmente fue derogada. Durante su aplicación, decenas de ladrones convictos fueron marcados, incluido un notorio ladrón de caballos llamado John Wesley Hardin, quien recibió la marca H en 1877 antes de escapar de la custodia. Uno de los casos más notorios de marca criminal ocurrió en Wyoming. En 1884, un grupo de rancheros prominentes, frustrados por el persistente robo de ganado, formó la Asociación de Criadores de Ganado de Wyoming. Contrataron detectives de rango que capturaron a un hombre llamado Andy Ketchum, acusado de robar ganado. En lugar de entregarlo a las autoridades, tomaron la justicia en sus propias manos. Ketchum fue marcado en su frente con las letras HT por ladrón de caballos, aunque fue acusado de robar ganado. Esta cruel ironía no pasó desapercibida para Ketchum, quien supuestamente escupió: "Ustedes, tontos, ni siquiera pueden acertar con sus miserables letras".
El incidente causó revuelo incluso en el rudo y tumultuoso territorio de Wyoming. El Cheyenne Daily Leader condenó la acción, escribiendo que tales prácticas bárbaras no tienen lugar en una sociedad civilizada, incluso en la frontera. La práctica de marcar a los criminales no estaba exenta de críticos, incluso en el rudo y tumultuoso oeste. En 1887, el juez Roy Bean, el autoproclamado Lord del Oeste, presidió un caso en Langtry, Texas, donde un joven fue condenado por robo de caballos. Cuando algunos de los lugareños pidieron su marcado, Bean supuestamente dijo: «No estamos en el negocio de marcar hombres como ganado. Una temporada en mi cárcel será suficiente». Este momento de misericordia del generalmente severo Bean resalta la creciente incomodidad con tales formas permanentes de castigo a medida que el oeste comenzaba a asentarse. La reputación de Bean por su justicia dura hace que esta instancia de indulgencia sea aún más notable, ya que una vez comentó: «No es la ley lo que importa, sino quién juzga el caso». En algunos casos, la amenaza de la marca se utilizó como una forma de castigo extrajudicial e intimidación. Durante la Guerra del Condado de Johnson en Wyoming en 1892, un conflicto entre grandes varones de ganado y rancheros más pequeños, hubo informes de pequeños propietarios de tierras siendo amenazados con el marcado si no vendían su tierra y abandonaban la zona. Un colono, Nate Champion, escribió en su diario antes de ser asesinado por los hombres a sueldo de los ganaderos: «Dijeron que me marcarían como a un novillo si no me largaba. Les dije que preferiría morir como un hombre que vivir como ganado marcado». La resistencia de Champion contra los varones de ganado se convirtió en un grito de batalla para los pequeños rancheros en todo el territorio. Sus últimas palabras, escritas mientras su cabaña ardía a su alrededor, decían: «Adiós, muchachos. Si alguna vez los vuelvo a ver, tendré una historia que contar». El uso de estos duros castigos físicos comenzó a disminuir a medida que el siglo XIX llegaba a su fin y sistemas más formales de ley y encarcelamiento se arraigaban en el oeste. Sin embargo, su impacto en la imaginación popular del viejo oeste permaneció fuerte. En 1902, la novela seminal de Owen Wister, The Virginian, presentaba una vívida descripción de un casi linchamiento, donde la amenaza del marcado desempeñaba un papel clave, mostrando cómo estas prácticas ya habían comenzado a pasar a la leyenda. La novela de Wister ayudó a consolidar la imagen del viejo oeste en la conciencia americana, incluyendo sus duras formas de justicia. Como dice el propio virginiano en la novela: «Cuando me llames así, sonríe», una línea que captura tanto la cortesía como la amenaza subyacente de violencia que caracterizaba la era. A medida que las multitudes, con personas cortando pedazos como souvenirs, hasta que el poste tuvo que ser reemplazado. La práctica del vigilantismo no fue aceptada universalmente, incluso en el viejo oeste. Algunos la vieron como un mal necesario en territorios sin ley, mientras que otros la consideraron un precedente peligroso. Theodore Roosevelt, quien pasó tiempo como ganadero en el territorio de Dakota, expresó sentimientos encontrados sobre el vigilantismo. Escribió: «No me gusta el linchamiento. No me gusta ninguna sustitución de procedimientos ilegales por procedimientos legales, pero el espíritu que convierte a un hombre en un vigilante es, fundamentalmente, el espíritu de la autodisciplina ordenada y de la devoción a la ley». Esta ambivalencia era compartida por muchos colonos fronterizos que veían el vigilantismo como una medida temporal hasta que se pudiera establecer una aplicación formal de la ley. A medida que la frontera se iba asentando y se establecían estructuras formales de aplicación de la ley, el vigilantismo comenzó a disminuir. Sin embargo, su impacto en la cultura del oeste y en la justicia estadounidense fue profundo. Como decía un dicho anónimo de la frontera: «No hay ley al oeste de Dodge y no hay Dios al oeste de los Pecos». En esta vasta tierra sin ley, los vigilantes llenaron el vacío, para bien o para mal, moldeando el curso de la historia del oeste con cuerdas y armas. El impacto del vigilantismo se extendió más allá de casos individuales, influyendo en el desarrollo de la aplicación formal de la ley en el oeste. Por ejemplo,
los Texas Rangers, formados en 1823, a menudo difuminaban la línea entre los hombres de ley y los vigilantes en sus primeros años. El capitán Bill McDonald de los Rangers solía decir: "Ningún hombre en el error puede enfrentarse a un tipo que está en lo correcto y sigue avanzando", un sentimiento que encapsulaba tanto la determinación como el potencial de abuso inherente a la justicia fronteriza. Al cerrar este capítulo de la historia, reflexionemos sobre la salvaje ingeniosidad de la justicia del viejo oeste, desde la calurosa celda de la prisión territorial de Yuma, donde los reclusos eran dejados a cocinarse bajo el sol de Arizona, hasta la infame cura de agua de Tex, donde a los prisioneros se les obligaba a ingerir galones de agua hasta que casi se ahogaban. La imaginación punitiva de la frontera no conocía límites. Al despedirnos de esta sombría saga, ponderemos las palabras del juez Isaac Parker, el infame juez colgante de Fort Smith, Arkansas, quien sentenció a 160 hombres a muerte entre 1875 y 1896. Una vez reflexionó: "Nunca ahorcé a un hombre, la ley lo hizo". Un consuelo frío, de hecho, para aquellos que enfrentaron la justicia fronteriza. Al final, estos brutales castigos sirven como un recordatorio contundente de cuánto hemos avanzado y de cuán vigilantes debemos permanecer. Porque, como dijo sabiamente Oscar Wilde, el grado de civilización en una sociedad puede juzgarse al entrar en sus prisiones. Por esa medida, el viejo oeste fue realmente salvaje. Hasta la próxima vez, que tus caminos estén libres de forajidos y tu justicia